Abba, precioso Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Te agradecemos tu bondad, tu misericordia, que es para siempre tu gran fidelidad. Te agradezco, Señor, las palabras que me diste para compartir hasta ahora. Queremos seguir, Señor, compartiendo conforme a tu corazón. Por esto luego, ahora que el Espíritu Santo ven y fluye con poder y gloria en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, y también en cada lugar donde están viendo el video. En nombre de Jesús, Señor, reprendo altos esos demonios, cualquier demonio quiere oprimir, atar, cegar, tapar los ojos de cualquier persona. En nombre de Jesús, I rebuke and bind you, foul demons. I forbid you from binding, oppressing anyone anyway in Jesus' name. I shut you up and gag up and cage you up in Jesus' name by the blood of the Holy Spirit. Espíritu Santo, Señor, fluye con poder. Cubra cada uno en este lugar que están viendo el video con la sangre de Jesús. I plead the blood of Jesus Christ over everyone here who are watching the video, Father. En nombre de Jesús, toma autoridad, destruye las fortalezas en cada mente. En nombre de Jesús, derriba los argumentos, razonamientos, la lógica, las imaginaciones, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, todo lo que levanta contra el conocimiento de Dios en cada uno. En nombre de Jesús, llevo todos los pensamientos de cada uno cautivos a obediencia a Cristo. Haznos enseñables, por favor, Padre. Te ruego que fluya con revelación, Espíritu Santo. Revélate a Jesús, glorifícate a Jesús. Enséñanos todas estas cosas. Danos ojos para ver, oídos para escuchar, corazones para entender. Damos a ti la gloria, honra, alabanzas y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en 2 de Corintios 5, dice, si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5. (17) y 18. ¿Inés, quieres leerlo, por favor? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y que nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Amén. Ahora, antes, en el Antiguo Testamento, pudimos usar la palabra restauración, que Dios restaura mi alma. Y ahora, Dios puede restaurar las cosas, pero en Cristo Jesús, Dios no quiere restaurar las cosas. En Cristo Jesús, Dios quiere hacer algo nuevo, diferente. Entonces, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, debe ¿qué? Negar a sí mismo, tomar la cruz y seguir a mí. ¿Ok? Entonces, leímos en Tito, otra vez, capítulo 3, y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces hablamos acerca de la regeneración. Hablamos acerca cuando decimos restauración, es restaurar una cosa a la forma misma, como estaba antes. ¿Sí? ¿Es clear? Usando la palabra restauración para nosotros, en nosotros es restaurar a la misma forma como estaba antes. Pero Dios no quiere restaurarnos a la misma forma como estuvimos antes.
Él quiere ahora transformarnos a otra forma. Por eso es necesario, Él quiere que conformamos a la imagen de su Hijo, como dice en Romanos 8, que la voluntad de Dios, en Romanos 8, ¿29? 29, léelo, mi amor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, como compartimos antes, que Adán y Eva fueron criados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando cayeron, pecaron, perdieron la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Por eso dice en Génesis, capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, después de la caída, perdieron la imagen y semejanza de Dios. Él dice que engendró a un hijo conforme a la imagen del hombre de Adán. Caído. Imagen caída de Adán. Entonces Dios ahora quiere hacer nosotros una criatura nueva, no conforme a la vieja, a la naturaleza de Adán. Entonces, cuando nacimos de nuevo, recibimos a Cristo Jesús en nosotros como Señor y Salvador, nacemos de nuevo por la palabra de Dios. La palabra de Dios entró en nosotros, por el Espíritu Santo nos hizo renacer de nuevo, nueva criatura. El alma todavía no es transformada cuando nacimos de nuevo. Entonces hay necesidad de transformación, no mantener la misma imagen. ¿Ok? Entonces es incorrecto usar restauración a nuestra alma. Sí, Dios puede restaurarla a la misma imagen, pero para Dios no tiene sentido, porque sacrificó a su Hijo para dejarnos en la misma forma. No, entonces empieza la obra de transformación en nuestra alma, de nuestra imagen a la imagen de su Hijo. Como dice en 2 Corintios 3, (17 y 18). Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos ¿qué? Transformados a la misma imagen de Dios, de Cristo, de nuevo. Adán perdió la imagen de Dios. Engendró a su hijo en la imagen de Adán. Ahora Dios quiere de nuevo transformarnos de nuevo a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces no tiene sentido decir restaurar. Por eso en la palabra de Dios no veo la palabra restauración en el Nuevo Testamento en el sentido de nosotros, en nosotros. Como nueva criatura. Ay, bravo. Dios quiere hacer algo nuevo, nueva criatura. Por eso Jesús sufrió espíritu, alma y cuerpo en la cruz. Como compartí con ustedes la semana pasada.
experimentó la muerte espiritual, separado del Padre por primera vez desde la eternidad, cuando fue hecho pecado por nosotros. Derramó su sangre hasta el fin, ¿ok? Y su cuerpo murió por completo. Entonces experimentó la muerte, espíritu, alma y cuerpo Jesús por nosotros. Entonces Él quiere hacernos criatura nueva, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, aunque Dios nos predestinó, pero dio a nosotros la elección, libertad, elegir obedecerlo o no, elegir ser transformados o no. Por eso Jesús dijo a los creyentes, a los judíos en el Evangelio de Juan, dijo a los judíos que creyeron que hay una condición para seguir siendo sus discípulos. En San Juan 8, creo. Sí. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hay condición. Habló Jesús, dijo a los creyentes: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene poder, como leímos antes en Efesios 5. Del 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Presten atención. Santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces hay poder divino en la palabra de Dios. Cuando dijimos creerla y obedecerla, cuando dijimos guardarla, ponerla en práctica, esta palabra puede ¿qué hacer? Puede santificarnos, puede purificarnos, puede presentarnos haciéndonos sin mancha, sin arruga. Puedes hacernos santos, sin mancha, por el poder del lavamiento del agua por la palabra. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios, dijo Jesús: si me aman, guardan mis palabras. Como compartí, la palabra de Jesús no podemos guardarla en nuestra fuerza. Si podemos guardar las palabras de Dios en nuestra fuerza, no necesitaba Jesús morir por nosotros. Y dice en Romanos capítulo 5 que cuando estuvimos sin fuerza, Jesús murió por nosotros. Amén. Amén. Ahora, Jesús murió por nosotros para dejarnos sin fuerza. No, entonces hay poder divino de Dios disponible para nosotros. Cuando elegimos el permanecer en Él, el permanecer en su palabra, el palabra tiene el poder divino y el Espíritu Santo obra en nosotros. Y dijo Jesús en Juan 15, sin mí no pueden hacer nada. Pero dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no tengo excusa. Cuando alguien me dice, pero no puedo, intenté, no puedo. Entonces, ¿qué estaba intentando? En su fuerza. En su fuerza. Es difícil
No, no es imposible en tu fuerza. El secreto es el permanecer en Cristo, enchufados en Él, que su poder, su vida fluye en nosotros. Lo puedo en Él, quien me fortalece. Cuando no puedo, corro a su trono de gracia, que dice en Hebreos 4, que tengamos denuedo, en King James en inglés dice que tengamos denuedo para acercarnos al trono de gracia con denuedo por la sangre de Jesús, para recibir misericordia, porque no podemos, y hallar la gracia que nos ayude en el tiempo de necesidad. Entonces su gracia es suficiente para nosotros, para capacitarnos, para fortalecernos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo puedo. Amén. Entonces, Él también nos dio don, que es tan riquísimo, if I can say the word, este don tan precioso, una promesa tan preciosa y grandísima, como compartí en 2 Corintios 5:21. ¿Ok? ¿Quieres leerlo? Cualquiera. 2 Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Este justicia de Dios, Él nos hace justicia de Dios. Amén. Amén. Es un don. Que dice en Romanos 5. Desde el 14, 5:14, Nancy. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ajá, bravo. Entonces, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿La justicia es algo que podemos llegarlo en nuestra fuerza? No. ¿Hay obras que podemos hacerla para conseguir la justicia de Dios? No. Dice acá, la justicia es un don de Dios. Amén. El don, para disfrutarlo, debo recibirlo. ¿Este don de justicia fue dado a nosotros o no? Sí. Entonces, conforme a la palabra de Dios, no conforme a lógica o el entendimiento o razonamiento, conforme a la palabra de Dios, la justicia es don de Dios para nosotros. Es la gracia de Dios, es su misericordia. Dios Padre hizo a Cristo, que no conoció pecado, pecado por nosotros, para que seamos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos hace su justicia ahora. Si estoy en Cristo Jesús, nueva criatura, entonces tengo ahora el don de justicia que fue dado por su gracia. Amén. Amén. Entonces debe tener frutos de justicia en mi vida. Si tengo justicia de Dios en mí ahora, debo tener
frutos de justicia. Estos frutos no vienen por nuestra fuerza de intentar producirla. Estos frutos es como el pámpano en la vid. El pámpano no puede hacer nada para producir frutos. Pero si el pámpano permanece en la vid, la vida de la vid fluye a través del pámpano y produce sus frutos en nosotros. ¿Es claro? ¿Lo creen ustedes? Porque depende de la fe. Y la fe depende de escuchar la palabra de Dios. Depende de creerla. Entonces necesitamos creer que dijo Dios en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Y dejamos a Dios cumplir su palabra. Dios no mienta. ¿No miente? Dios no miente. Si Dios lo dijo, yo lo creo, ya está. Entonces no es algo yo puedo producirlo. En mi fuerza no puedo. La vida cristiana no es religión, es una relación íntima con Jesucristo. Permanecer en Él, en su palabra diariamente. Hay poder divino en la palabra que hace el lavamiento de regeneración. No restauración a la vieja imagen. Hace regeneración a nueva imagen, transformación a nueva imagen. Entonces hay secreto, es muy importante, que necesitamos dejar depender del entendimiento. ¿En qué sentido? Dice en Proverbios capítulo 3, confíate en Jehová con todo el corazón y no apóyate en tu entendimiento. También dice en 1 Corintios capítulo 2 que el hombre natural almático no entiende las cosas de Dios. Si el hombre natural almático no entiende las cosas de Dios, ¿por qué depender de este entendimiento? Entonces necesito transferir. To go from one place to another place. Trasladarme. Necesito traslación. Si puedes usar, trasladarme, si puedo usar este término. ¿En qué sentido? Toda mi vida dependía de mi entendimiento. Ajá. Ahora, si quiero experimentar las cosas de Dios, no puedo depender del entendimiento más. ¿En qué sentido? Como compartí con ustedes. Vamos a leerlo. En 1 Corintios, capítulo 2, 14. Pero el hombre natural, esta palabra natural es súgico, que es almático, que es el hombre que anda por emociones, pensamientos, por el intelecto. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, leyendo esto, entonces, Señor, no puede depender de mi entendimiento. Voy a trasladar, a depender de ti con todo mi corazón. Elegir, apreciar tu palabra, ponerla en gran estima, temblar a tu palabra, tratar con tu palabra como palabra de Dios, no palabra de hombre. Y tener respeto a tu palabra, elegir creerla aunque no lo entiendo. Porque es palabra de Dios, no para cualquier persona. Entonces, porque es palabra de Dios, entonces yo puedo dejar
depender de mi entendimiento. Estaba antes dependiendo del entendimiento para recibir las cosas. Si lo entiendo, lo recibo. No lo entiendo, no lo recibo. Pero ahora no más. Ahora, si Dios lo dijo, voy a recibirlo. Lo entiendo, voy a recibirlo y creerlo. Amén. Entonces, Romanos 10, como compartió la madre hermana, Romanos 10, que dice, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces necesito la fe que viene por la palabra de Dios. Elijo creerla en mi corazón a pesar del entendimiento. Lo entiendo o no lo entiendo. Empiezo a confesarla porque es palabra de Dios, es verdad. La palabra de Dios es verdad. Amén. Amén. Entonces, en Romanos 12 ahora dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Es un orden, necesitamos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, establecemos que hay necesidad de transformación. El medio de transformación es renovación del entendimiento. Entonces no puede depender del viejo entendimiento. Necesito renovación ahora. El entendimiento anterior fue programado por el mundo, por la cultura, por todas las cosas del mundo. Pero ahora en Cristo Jesús necesito reprogramar, dejar la vieja programación que no era conforme a la palabra de Dios. Lo rechazo, lo renuncio. Empiezo a estimar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, recibirla en mi corazón, creerla, aunque entiendo o no entiendo, creerla porque es palabra de Dios. Empiezo a confesarla y el Espíritu Santo empieza a hacer renovación del entendimiento. Entonces la palabra tiene poder para hacer lavamiento, ¿ok? Hacer regeneración en nosotros. ¿Ok? Entonces empieza Dios a hacer regeneración en nuestra alma. Regeneración, transformación a la imagen de su Hijo. No más la vieja imagen, ahora imagen nueva. Criatura nueva. Dios quiere hacer una creación nueva en Cristo Jesús. Todo lo viejo pasa. Ahora todo es nuevo de Dios. ¿Ok? Ahora, según los creyentes que fallaron y cayeron, y dañaron sus almas, dañaron su espíritu, entonces podemos orar que Dios restaura el alma. Pero hay algo más alto de restauración, hay algo más poderoso, maravilloso que Dios pueda hacer en nosotros cuando hay arrepentimiento genuino que puede regenerar de nuevo. No restaurarla a la vieja imagen que falló, que cayó. ¿Es claro? Entonces hay poder divino de lavamiento, de regeneración en nosotros. Por renovación, poder divino del Espíritu Santo de Dios. No nuestra fuerza, no nuestra inteligencia,
no nuestro intelecto, dependiendo de la fe, creyendo en Dios, creyendo en su palabra. Cuando confesamos los pecados, es justo y fiel para perdonarnos y para limpiarnos de toda injusticia, de toda maldad. Entonces, el proceso de fallar y caer tiene consecuencias de mucho dolor y sufrimiento. Que fallamos, caímos y sufrimos. Pero gracias a Dios hay redención. Gracias a Dios hay regeneración. Gracias a Dios hay renuevo. Hay transformación de nuevo. Porque Dios es comprometido a hacer obra en nosotros de regeneración, transformación a la imagen de su Hijo. Y dice, sin mancha, sin arruga. Pero fallamos. Lo pasado queda atrás. Dijo Pablo, olvidamos que lo queda atrás. Vamos adelante hacia la meta de la recompensa de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora es claro. Aclaré que empecé a compartir la semana pasada. ¿Es claro ahora? ¿Es claro ahora, mi amor? Okay. Entonces puede entender que sí, Dios puede restaurar, pero no, el corazón de Dios es regenerar, no restaurar. Amén. Amén. Bueno, ¿sus preguntas? Isaías 66. Del 1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, dos requisitos Dios requiere, dice, de los hombres. Tener espíritu humilde, que temblamos a su palabra. Amén. Entonces, ¿por qué David fue hombre conforme al corazón de Dios? Cuando fue confrontado por el profeta Natán, la palabra de Dios entró en él con tan poder, quebró David. Se quebró David. Se humilló de una manera tan fuerte y escribió el Salmo 51. Ahí en el 51 de Salmo 51, el secreto por qué David fue hombre conforme al corazón del Padre. Como leímos en 51, Salmo 51, que dice, ...51, 16, 17. ¿Por qué no quieres tu sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entendió David el secreto que Dios quiere de nosotros. Humildad, quebrantamiento. Porque solo contra Él pecamos. Entonces, declaración, porque no quiere sacrificios, que yo lo daría. ¿Qué puede hacer para restauración? ¿Qué puede hacer para recompensa? No puede dar nada a Dios. Fallé, pequé, no tengo nada para ofrecer. No puedo ofrecer nada de su majestad. Los sacrificios de Dios, que Dios quiere nosotros, es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Porque hubo en David un quebrantamiento, una humillación
Un arrepentimiento genuino lo llamo. No solamente, oh, perdón, porque no hubo arrepentimiento con quebrantamiento, con humillación tan fuerte que agradó tanto a Dios. Y Dios dijo de él, hombre conforme mi corazón. Porque Dios sabe que todos fallamos, todos pecamos. Él quiere que nos arrepentimos, que nos humillamos, confesamos. Es justo fiel para perdonarnos y limpiarnos, pero Él quiere corazón contrito, quebrantado. Son sacrificios agradables a Él. Él recibe lindo olor para Él. No sacrificio de holocaustos. El sacrificio de corazón contrito, humillado. Entonces cuando hay arrepentimiento genuino, es que yo lo llamo genuino, es porque hay quebrantamiento, hay humillación, que agrada a Dios. Dios puede hacer algo nuevo, es Dios de redención. Restaurame, no, mi amor, quiero hacer algo nuevo en vos. No quiero restaurarte a la vieja imagen, no, voy a regenerarte, transformarte a nueva imagen, a mi imagen de nuevo. Amén. Entonces Dios tiene poder divino de regenerar a nosotros. Hay renovación del entendimiento. Wow, que Dios está haciendo en mí algo nuevo. Carlos que falló, no existe más, murió, fui clavado en la cruz con Jesús, fui sepultado, no vive más acá. Acá ahora Carlos nuevo en Cristo Jesús, nueva criatura. Lo pasado pasó, pero fuiste creyente. Me arrepentí, me quebranté, me humillé, clamé a Él, me oyó y me resucitó. Él me resucitó, me regeneró de nuevo. ¡Wow! Por eso, regocíjate. Gloria a Dios. Regocíjate, Dios está haciendo algo nuevo, maravilloso, mucho más abundantemente que podemos pedir o entender a través de su poder que actúa en nosotros. Todas las fallas Jesús pagó con su sangre. It's finished, he said. How do you say in Spanish? Consumado. Consumado es. ¿Pero qué está esperando? El arrepentimiento genuino. Claro, esa es la clave. Esta es la clave. Por eso cuando clamé al Señor, cuando el Señor empezó a abrir el libro de Apocalipsis a mí, y me mostró los vencedores de las iglesias, entonces yo clamé, quizás grité, pero Señor, ¿quién vence? Me dijo en árabe, el ghalibun hum at-ta'ibun. Los vencedores son los arrepentidos. Cuando el Señor dice los arrepentidos, es no cualquier arrepentimiento, es arrepentidos genuinos, que son conformes a su corazón, que hay quebrantamiento, hay humillación, que no toman el pecado por sentado, odian el pecado, aman la justicia. Como Él, conforme a su corazón, Él ama la justicia y odia el pecado. Y pagó tan gran precio para darnos su justicia. Es don de Él. Para nosotros recibimos gratis, pero es costoso. No es don barato. ¡Wow! Recibí la justicia de Dios. En el poder del Espíritu Santo voy a mantener esta ropa de justicia que me dio Dios. Es un regalo, don. No hizo nada para merecerlo. Es un don. No puede pagar. Es tan costoso, no puedo pagar. Si quería pagar, no puedo pagar, no puedo. Como compartimos en el Salmo 45 acerca de la reina. Son vestidos con ropas de oro, de Ofir. Tan costoso, ¿quién puede pagar tanto precio? Pero todo es regalo.
del amado para nosotros y pagó con su sangre. Amén. Entonces, hay regeneración, siempre hay redención en Cristo, hay regeneración, Dios puede hacer mucho más abundantemente que podemos entender a todos su poder. ¿Es claro? Amén. Y es un proceso. Es un proceso, sí, por Sí. supuesto. Estamos en ese proceso y en todo este caminar puede ser que fallemos muchas veces, pero siempre que hay arrepentimiento verdadero, Genuino, sí. sigue el proceso, sigue y es algo nuevo. Entonces, por eso dijo Jesús dijo que soy quien escudriña los corazones y los riñones, no sé. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Escudriña en lo más íntimo. Entonces, delante de Él no puedo engañarlo. Claro, no puedo fingir nada. Okay. Él sabe cuando hay arrepentimiento genuino o superficial. Como el rey Saúl del Antiguo Testamento se arrepintió, pero fue arrepentimiento para sí, no para el Señor. Y siguió de la misma manera, no hay cambio en su vida. Pero David se arrepintió, arrepentimiento genuino. Entonces Dios sabe los corazones. Y vamos a conocerlos por los frutos. Por eso dijo Juan Bautista, hacen frutos dignos del arrepentimiento. Y Pablo también habló de frutos del arrepentimiento. Entonces, si hay arrepentimiento genuino, hay frutos. Si alguien puede decirme, me arrepentí, ¿hay frutos de arrepentimiento o sigue lo mismo? Entonces, no hay frutos, vuelve al Señor. Cae sobre Él. Sé quebrantado. Como dijo Jesús, quien cae sobre mí va a ser quebrantado. Pero quien la roca cae sobre Él va a aplastarlo. Amén. ¿Hay otra cuestión? ¿Hay otras preguntas? ¿Quedó claro todo? Amén. Papá, te agradezco mucho por la revelación del Espíritu Santo, por aclarar las cosas, por hacernos enseñar la ley, que nos hiciste entendidos. Este entendimiento no viene del hombre natural, viene de ti, Padre, por la revelación del Espíritu Santo. Por eso te ruego, papá, que sigue revelando a cada uno de nosotros, están viendo el video también, por el Espíritu Santo, sigue revelando a cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo, Padre. Por tu luz brillamos la luz, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a siempre preguntar, soy hacedor de la palabra. Si no soy hacedor de la palabra, significa que estoy engañado. No quiero ser engañado, Padre. Muéstrame donde no soy hacedor de la palabra. Dame la gracia del arrepentimiento genuino, con quebrantamiento. Dame la gracia, poder divino, para poner la palabra en obra. Sin ti, Jesús, no lo puedo en ti, Cristo, que me fortalece. Por favor, muévete con poder divino ahora, Padre, con el Espíritu Santo en cada lugar. Concede el arrepentimiento a cada uno. Danos corazones arrepentidos, Padre, con quebrantamiento delante de ti siempre. Porque resistes a los soberbios, das gracia a los humildes, Señor. Danos esta gracia, que nos humillamos bajo tu mano siempre, continuamente, Padre. Derrama tu gracia. Entrego tu palabra a ti, guardada por el Espíritu Santo cada uno, Señor. Que tus palabras sean sembradas en buena tierra en cada uno, que puedan tener muy profundo raíz en cada uno, Padre. Manda la lluvia temprana, tardía para regar estas palabras, estas plantas tuyas, que puedan brotar y crecer, producir frutos para la vida eterna. No permite el enemigo robarla, no permítenos olvidarla. Sigue recordándonos tus palabras, Espíritu Santo. Todo lo que hiciste que está haciendo, sellado por las sangre por tu Espíritu Santo, Padre. Da crecimiento a tu obra cada uno. Perfección a tu obra cada uno. Y damos a ti solo a ti la gloria,
honra, alabanzas y gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.